esta roja con esta verde. Ahora va a alumbrar esta amarilla con esta roja para alumbrar las otras dos. Ahora va a alumbrar esta amarilla siguiendo con esta roja. Y cambia otra vez para empezar de nuevo. Muy buenos días tengan todos. Aquí tenemos el programa que vamos a aplicar a este circuito de 120 volt de mini semáforo. Aquí abajo nos está diciendo que el Arduino lo reconoció, pero que no está conectado. Porque no está conectado, debemos conectarlo aquí. Al conectarlo debemos ir a Tools. Ya lo reconoció abajo que está conectado, no tenemos que hacer más nada. En la esquina inferior derecha aquí tenemos las variables, aquí tenemos los pines y aquí tenemos el programa. Aquí tenemos las dos calles que van a controlar estos semáforos de aquí. Esta hacia allá y esta hacia allá. Estas luces son de 120 voltios y aquí atrás tenemos un tomacorriente de 120 voltios con esta línea, que es la que va a alimentar estas luces. Vamos a ver. Pero a través de este relay de estado sólido. Aquí este relay tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canales. Pero aquí vamos a usar solamente 6 canales, que es una por cada luz de estas. Aquí cada relay cierra este contacto, este contacto, este contacto, este contacto y este contacto al tiempo de la programación. Ahora vamos a quitar estos carritos de aquí para explicar el funcionamiento de este relay de estado sólido. Cada una de estas luces, por un lado, como pueden ver aquí, está conectada al neutro de la línea de 120 voltios, que va a ser este que tiene el tape blanco, y el vivo va a ser este negro. Todas las luces van a estar aquí en este blanco, y el negro va a venir a este cable negro, que como ustedes pueden ver aquí está alimentando los 6 relays por estos puentes marrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, el vivo está yendo al contacto normalmente abierto. Cuando el programa manda la señal que cierra aquí, pues este vivo se va por este rojo, este por este amarillo, este por este verde, este por este rojo, este por este amarillo, este por este verde. Vamos a conectar este blanco aquí a este blanco que está yendo a cada una de estas luces. Va por aquí y alimenta las 6 luces por un lado. Entonces la línea, vamos a decir que es el vivo, que viene a todos los contactos, lo ponemos en este, que es el que tiene todos los puentes aquí. Entonces ahora yo voy a poner corriente y voy a puentear para que ustedes vean uno de cada uno aquí, 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 para que ustedes vean qué luz es cada contacto. Ahora yo voy a apagar las luces para que se vea mejor. Apagamos. Y ahora yo voy a puentear. Esta luz roja es el canal 1, este es el 2, este es el 3, y aquí es de acá para allá. Este es el 4, este es el 5 y este es el 6. El 1 es esta luz roja, el 2, esta es la luz amarilla, el 3, esta luz verde, el 4, esta otra roja, el 5, esta amarilla, y el 6 es esta verde. ¿Cómo funciona este relay de estado sólido? Bueno, aquí como podemos ver, tenemos que alimentarlo con corriente directa de 5 voltios. Este relay de estado sólido de 8 canales se pueden comprar. Los hay de 24 voltios de circuito control. Este es de 5 voltios, que es el que vamos a usar con el Arduino. Y cuando van
hacer un trabajo, tienen que tener en cuenta qué voltaje es el que van a usar por el circuito de control para entonces comprarlo. Aquí tenemos que alimentarlo directamente desde el Arduino con corriente directa. Aquí el positivo en este primer pin, en el segundo el negativo. Entonces aquí podemos ver que tiene un canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6, canal 7 y canal 8. Esta parte de aquí azul es lo mismo que estos pines de acá, de la izquierda. Se puede instalar aquí o se puede instalar acá, porque si se dan cuenta es lo mismo. Positivo y negativo de corriente directa, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hoy vamos a usarlo por aquí, porque es más cómodo con los cables que tenemos del kit del Arduino. Cuando alimentemos aquí directa corriente estos dos pines, ya el relay completo estará alimentado y por cada canal aquí irá entrando el programa. Aquí vamos a tener el pin 8, aquí el 9, aquí el 10, aquí el 11, aquí el 12 y aquí el 13, y estos dos no los vamos a usar, que es lo mismo que estos últimos dos. Cuando entre la señal del programa por cada pin del 8 al 13, que son los canales del 1 al 6, va a alumbrar una luz LED aquí indicando que está mandando la señal a través del relay, y cada relay, según le llegue la señal por cada canal, va a cerrar uno de estos circuitos, o este, para hacer funcionar el semáforo. Aquí tenemos estos cables que son los que vamos a usar para la conexión entre el procesador electrónico y el relay de estado sólido de 8 canales. Esta parte de los cables entrarán aquí a los canales del Arduino, y esta otra parte, que son hembra, van a entrar aquí a los pines. Entonces tenemos que usar dos para el positivo y el negativo, y 6 cables más para los 6 canales que vamos a usar. Entonces los dos primeros, estos vamos a usarlos para que vayan en orden hacia allá. Vamos a poner aquí en el procesador por donde tiene siempre corriente permanente, que es esta de aquí. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 5 voltios y aquí la tierra. Entonces este primer cable gris lo vamos a poner aquí en 5 voltios, y el segundo cable púrpura lo vamos a poner en la tierra aquí. Oh, se me zafó. Tierra, y el gris vamos a ponerlo en 5 voltios. Ya tenemos el positivo gris, púrpura negativo, y por acá por el final entonces vamos a ponerle aquí el gris en el positivo y el púrpura en el negativo. Ya tenemos. No quería zafar los demás cables, pero como nos están molestando, vamos a quitar los otros. Necesitamos 6 más, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces estos vamos a quitarlos de aquí, que nos están molestando. Vamos a quitar estos para que se vea mejor, y vamos a ponerlo por otro lado. Ya en este punto tenemos el relay de estado sólido alimentado con corriente directa. Si yo con esta batería alimento aquí, ya este Arduino está enviando corriente a este bloque electrónico de relay de estado sólido, pero no manda señal para que trabajen las luces todavía, porque las señales para que estos contactos cierren entran a través de los canales
1 al 6. Vamos a desconectar de aquí para hacer las instalaciones que nos faltan todavía. Entonces, aquí en orden, en este mismo orden que tenemos aquí, este azul lo vamos a poner, ya no es en este lado, porque los canales son estos de acá. Entonces dijimos que el canal 1 de acá va a ser el 8 aquí, 8 aquí. Vamos a invertirlo para que los cables no se enreden. Vamos a poner canal 1 en el 8, canal 2 en el 9, canal 3 en el 10, canal 4 en el 11, canal 5 en el 12 y canal 6 en el 13. Ya tenemos conectado acá. Ahora vamos a conectar en el relay de estado sólido y vamos a seguir este orden. Vamos a conectar el 8 en el canal 1, el 9 en el canal 2, el pin 10 en el canal 3, el pin 11 en el canal 4, el pin 12 en el canal 5 y el pin 13 en el canal 6. Ya, como vemos ahí, están todos los pines y los dos primeros de la corriente directa, positivo y negativo, y los otros 6 cables de cada canal, positivo y negativo, que está yendo allá, y los canales del 8 al 13 que están yendo del canal 1 al 6. Tenemos que estar seguros que no estén cruzados. Y aquí nos sobran el 7 y el 8. Ya una vez hecha la conexión completa entre el procesador electrónico que tiene el programa y el relay de estado sólido de 8 canales, de los cuales vamos a usar 6 nada más, ya lo que nos queda es alimentar el procesador electrónico o con una batería de 9 volts o con un transformador como este conectado a 120 voltios, pero para no tener muchos cables regados por aquí vamos a usar la batería. Entonces vamos a conectar y a ver cómo funciona nuestro mini semáforo. Vamos a ver. Bien, ya estamos listos para probar nuestras luces de tráfico, pero mejor vamos a apagar las luces para que se vea mejor antes de poner la alimentación del procesador electrónico. Vamos a apagar las luces y vamos a alimentarlo por aquí. Cuando alimentemos ahora, va a empezar el proceso, va a alumbrar esta roja con esta verde. Luego, antes de que se apague esta roja, va a alumbrar esta amarilla. Se apagan la roja y la amarilla y van a alumbrar entonces esta verde con esta roja. Cuando pasa el tiempo, va a alumbrar esta amarilla siguiendo con esta roja, y cuando esta roja y esta amarilla se apaguen, volverá a empezar otra vez el ciclo y volverán a encender esta roja con esta verde, y así se estará repitiendo todo el tiempo. Entonces vamos a alimentar esta roja con esta verde. Ahora va a alumbrar esta amarilla con esta roja para alumbrar las otras dos. Ahora va a alumbrar esta amarilla siguiendo con esta roja y cambia otra vez para empezar de nuevo. Alumbra esta amarilla, se apagan, cambia, alumbra esta amarilla con esta roja, se apagan y hace el cambio para la otra. Ahí, y empieza de nuevo. Me gusta. Bien, amigos, espero que este video haya sido de su agrado, que lo disfruten y que puedan sacar provecho. No se olviden, amigos, aquí denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Tengan todos, amigos, de la consulta eléctrica.